Buenos días para todos. En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Lo importante es conocer y comprender el riesgo de radiación ionizante al cual estamos presentes. Conocer las medidas de protección, conocer las medidas de prevención y los métodos que permiten reducir la exposición a las radiaciones ionizantes, de modo que podamos aplicar adecuadamente y de esa forma podemos trabajar mucho más tranquilos y seguros. Soy Marta Isabel Meneses González, ingeniera en higiene y seguridad ocupacional, especialista en epidemiología. Tengo el placer de acompañarlos y de compartir con ustedes este espacio para dialogar sobre los procedimientos y métodos para reducir la exposición a las radiaciones ionizantes. Finalmente, hablaremos sobre la normativa colombiana que regula el uso de las radiaciones ionizantes. La protección radiológica es una actividad multidisciplinaria que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos que puedan resultar de la exposición a radiaciones ionizantes. Su objetivo principal es prevenir los efectos determinísticos y limitar la probabilidad de efectos estocásticos. Pero entonces, ¿qué es exposición? Es el contacto de una persona con una fuente de radiación. Esas fuentes de radiación pueden ser radiactivas o no. Ejemplo, una fuente de radiación no radiactiva son los equipos de rayos X. Su principio de funcionamiento es la energía y solo emite radiación cuando se obtiene precisamente esa imagen. Otro tipo de radiación, entonces son fuentes de radiación, que ya son radiactivas, que contienen materiales radiactivos. Estas todo el tiempo están emitiendo partículas, como es el caso del cesio 137. Esas fuentes radiactivas pueden ser abiertas o selladas, y a partir de ahí es donde se deben implementar esos métodos y procedimientos de seguridad para reducir la exposición. ¿A quién debemos proteger de los efectos nocivos de la radiación? En ese orden de ideas, la protección radiológica tiene como población objeto a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, los miembros del público y los pacientes. Entonces, trabajador ocupacionalmente expuesto son todas aquellas personas que por razón de su oficio tienen exposición a radiaciones ionizantes. Y todos los procedimientos de seguridad deben ir enfocados precisamente a garantizar que este grupo de personas van a recibir menos de 20 milisievert en un año, que es el promedio de 100 milisievert en 5 años. Son los límites y las recomendaciones que nos emite la normativa colombiana. Por otro lado, tenemos a este grupito, a los miembros del público. Esos son aquellas personas que no participan directamente del procedimiento, que no están involucrados directamente con el procedimiento, pero se encuentran en áreas cercanas o en áreas colindantes. A ese grupo pertenecen los acompañantes de los pacientes, el personal administrativo, el personal de oficios generales, entre otros. También hay unas medidas administrativas y técnicas tendientes a reducir precisamente o eliminar la exposición de este grupo de personas, a quienes se les debe garantizar que la dosis que van a recibir en un año va a ser inferior a 1 milisievert año. Y por último, y no menos importante, tenemos la protección a los pacientes. Este grupo tiene exposición a la radiación ionizante debido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Y no tiene límite de dosis porque todo depende de la justificación del médico tratante, según el procedimiento y el diagnóstico que tenga el paciente. Bueno, tenemos también entonces las medidas básicas de protección
para reducir la exposición a la radiación ionizante son distancia, tiempo y blindaje. A mayor distancia, menor es la exposición a radiación ionizante. A mayor tiempo, mayor es la exposición, mayor contacto estaríamos con esa radiación ionizante. Y el blindaje, pues, es fundamental para disminuir la radiación. Esas tres medidas básicas son el principio fundamental que rige las medidas de protección y los métodos para reducir la exposición. Están clasificados también principalmente en medidas organizativas y unas medidas técnicas. Las medidas técnicas están enfocadas a aquellos métodos que permiten reducir la exposición en la fuente generadora del riesgo, en el medio, es decir, la vía de transmisión, y también pues en la persona. ¿Listo? En la fuente generadora del riesgo tenemos, por ejemplo, el blindaje o el encapsulado que contiene los elementos reactivos y el sistema de seguridad para atenuar la radiación. Esas medidas técnicas también van enfocadas, entonces, como les estaba mencionando, al medio. El medio es todo aquel sistema que permite, pues, como el contacto de la persona con la fuente reactiva. Allí tenemos, entonces, en el medio el blindaje estructural, ya sea portátil o sea un blindaje fijo, que se requiera según las indicaciones técnicas del elemento reactivo que se está utilizando en la práctica. Y por último, pues tenemos las medidas técnicas en las personas, el cual también se basa pues, en un blindaje, que vienen a ser los elementos de protección. Desde el orden jerárquico, para la intervención del riesgo, siempre se debe empezar en controlar la fuente. Posteriormente el medio y finalmente la persona. Entonces, este debe ser la jerarquía para el control del riesgo. ¿Listo? Bueno, por otro lado, tenemos entonces las medidas organizativas. Esas medidas organizativas, o también llamadas administrativas, que se utilizan y definen los programas de protección y los programas de vigilancia epidemiológica. ¿Qué tenemos acá entonces? Para reducir precisamente esa exposición y prevenir los efectos determinísticos y limitar obviamente también la probabilidad de que se nos presenten efectos estocásticos. Tenemos, primer medida, conformación de los GES, grupos de exposición similar. Eso significa GES. ¿Listo? Es muy importante porque permite definir las estrategias de monitoreo, teniendo en cuenta la frecuencia de la exposición de las personas, el tiempo que la persona puede tener contacto con las fuentes reactivas, el rol que desempeña, entre otros. Entonces, eso nos va a permitir seleccionar ese grupo de personas, hacer la clasificación de ese grupo de personas que son objeto de vigilancia y definir las estrategias. ¿Listo? Bueno, la clasificación de las zonas nos ayuda a tener un control de riesgo del personal. El control dosimétrico también nos brinda información importante para controlar la exposición y las dosis recibidas por el personal expuesto. Al igual, en maneras importantes la vigilancia a condiciones de salud, es decir, los exámenes médicos ocupacionales que se le realiza al personal. La frecuencia de los exámenes de laboratorio. Entonces, si se hace cada 6 meses, si se hace cada año, y cuáles son ese conjunto de exámenes de laboratorio y demás ayudas diagnósticas que se requieran. Esos exámenes de laboratorio, algo muy importante es que deben de ser definidos precisamente por el médico laboral de la institución, ya sea propio de la institución o sea contratado con una IPS. Bueno, otro aspecto importante es la capacitación en protección radiológica. Ese permite a los colaboradores tener conocimiento de cuándo, cómo, en qué momento, dónde se presenta el riesgo y cómo actuar frente a ese riesgo. Y de esa manera podemos generar seguridad basada en comportamientos. Este aspecto es importante para una mejor prevención
y métodos pues, para reducir y controlar las exposiciones. ¿Listo? Entonces es muy importante esa seguridad basada en comportamientos y se genera a partir de los procesos de capacitación y de formación en protección radiológica. Los procedimientos de trabajo seguro, PTS, procedimientos de trabajo seguro, permiten estandarizar la forma de realizar la práctica. Es decir, que no dependa de cada una de las personas, sino que haya un procedimiento que esté documentado y que se garantice que el cumplimiento de ese procedimiento va a suministrar mayor seguridad en la práctica a realizar. También es muy importante dentro de esos procedimientos tener documentado la actuación ante una emergencia y hacer prácticas. En caso de que se presente una emergencia radiológica a partir del uso de la fuente radioactiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar? ¿Cuál es el proceso adecuado? Hacer pues como la práctica, como les estaba mencionando, y tener el procedimiento muy bien documentado. Estos son claves para reducir la exposición y garantizar la seguridad de las fuentes. Bueno, vamos entonces en este momento a hablar un poquito sobre las normas generales y específicas que nos regulan el uso de la radiación ionizante. Todas esas normas precisamente van enfocadas al objetivo de la protección radiológica. Tenemos la OIEA, unas entidades que orientan el uso de las radiaciones ionizantes, tanto nacionales, es decir, que acá en Colombia tenemos esos 3 ministerios que son muy importantes, y adicionalmente, de manera internacional, también tenemos otros organismos que nos apoyan bastante la gestión de este riesgo. El OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, es un organismo internacional que tiene como objetivo fomentar el intercambio de información científica entre los países miembros. También tiene como objetivo establecer normas de seguridad enfocadas a la protección radiológica para proteger la salud y reducir al mínimo posible el riesgo para la vida, los riesgos nocivos. Por otro lado, tenemos la ICRP, Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta comisión emite recomendaciones y presta asesoramiento sobre todos los aspectos relacionados con la protección radiológica. Esas recomendaciones son la base fundamental para el establecimiento de la reglamentación en cada uno de los países miembros y se basa en 3 principios fundamentales, los principios de la protección radiológica: justificación, optimización y límite de dosis. Recordemos que justificación es que toda práctica donde se hace uso de radiaciones ionizantes debe mostrar un beneficio que sea muchísimo mayor que el perjuicio o el daño que puede llegar a ocasionarse. La optimización, optimizar las dosis siempre que sean el menor riesgo posible para los pacientes o donde se esté generando. ¿Listo? Y las límites de dosis, también entonces es muy importante conservar las dosis dentro de unos valores establecidos, dando cumplimiento a la normatividad vigente. Por otro lado, tenemos Landscare. Landscare tiene como misión estimar los niveles y los efectos de las radiaciones, es decir, cierta cantidad de dosis, qué tipo de efecto puede generar. También es muy importante, con base en esas investigaciones que ellos realizan para determinar esos niveles, informar a tanto la ICRP como a la OIEA y por ende a todos los países para que se actualicen las normas enfocadas a la protección radiológica. Como vemos entonces, los informes que emite del comité se usan como base científica para evaluar los riesgos de la radiación y establecer medidas de protección radiológica. Bueno, por otro lado, tenemos entonces acá en Colombia. Acá en Colombia existen o contamos con 3 ministerios principalmente que nos ayudan con el tema de la protección radiológica. Tenemos el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Trabajo.
Ellos emiten normas constantemente y hacen visitas y verificaciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos, para regular, con el objetivo de regular el uso de las radiaciones ionizantes y el cumplimiento de las recomendaciones para una adecuada gestión y control del riesgo dentro de las diferentes instalaciones. Bueno, vamos entonces a mirar un poquitico sobre estas normas generales. Tenemos la ley, existen muchas otras normas. Por ejemplo, la resolución 4445, que nos habla de las enfermedades que se pueden llegar a generar producto de la exposición a radiaciones ionizantes. Tenemos otra que es, por ejemplo, la resolución 3100, que nos habla de los procesos de habilitación de salud. ¿Listo? Y muchas otras normas que son generales, que nos tocan y nos hablan del tema de radiación ionizante, pero vamos a hacer énfasis principalmente en estas tres que vemos acá en pantalla. Tenemos entonces la Ley Novena de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. Esa Ley Novena establece unos lineamientos con el objetivo de preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos expuestos a radiaciones ionizantes en sus ocupaciones, es decir, dentro de su lugar de trabajo. Por otro lado, y muy importante, encontramos el decreto 1072 del 2015. Este decreto 1072 del 2015 es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Nos dice que todas las instituciones, todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, deben contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El primer paso para documentar ese sistema de gestión de seguridad en el trabajo es documentar una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. Esa matriz, entonces, tiene como objetivo hacer la valoración de todos los riesgos a los cuales se encuentran expuestos el personal. Entonces, podemos estar expuestos a riesgo biológico, y en este momento lo sabemos muy bien por el tema del COVID, ¿cierto? Podemos estar también por el tema de COVID y adicionalmente porque atendiendo a un paciente o realizando algún procedimiento podemos tener algún tipo de punción, ¿cierto? Y poder tener contacto con fluidos corporales, es decir, con sangre de otra persona, ¿cierto? También entonces estamos expuestos a riesgos físicos. En esos riesgos físicos tenemos temperaturas extremas, y dentro de ese riesgo físicos encontramos radiaciones ionizantes. También tenemos otros tipos de riesgos, como son riesgos osteomusculares, riesgos públicos, riesgos psicosociales, riesgos mecánicos también, ¿cierto? Entonces existen muchos riesgos. El objetivo entonces de esa matriz es que la institución pueda identificar los factores de riesgo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivos se identifican? Para poder saber y priorizar, hacer una valoración de esos riesgos. Al priorizarlos, vamos a tener en cuenta los factores de riesgo que son más importantes o que por lo menos pueden conllevar fácilmente a que se presente un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y requieren mayor o una pronta intervención. Cuando entonces hacemos esa elaboración, tenemos en cuenta que el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad. ¿Qué tan probable es que se llegue a presentar un accidente o una enfermedad producto de la exposición a radiaciones ionizantes, ¿cierto? Para evaluar ese nivel de probabilidad debemos tener en cuenta el nivel de deficiencia, es decir, cómo son los controles que tenemos establecidos actualmente para ese riesgo. Y por otro lado debemos tener en cuenta el nivel de exposición. Si la exposición es continua, es permanente o si es ocasional, si sucede una o dos veces durante la jornada laboral, esos son aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta para hacer esa valoración. A partir de ahí, entonces el nivel de riesgo es al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, nos dice la norma. Ya evaluaste el nivel de probabilidad, evalúa el nivel de consecuencia. Y nos dice que
Si trabajamos con una sustancia cancerígena o con un agente cancerígeno, debemos tener ese riesgo como un riesgo prioritario. Y ustedes saben que las radiaciones ionizantes es potencialmente cancerígeno, ¿cierto? Entonces, este riesgo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es un riesgo prioritario. ¿Listo? Y por eso es que se deben de contar con un programa de vigilancia epidemiológica, con un programa de protección radiológica y con unas medidas muy especiales para estar monitoreando y controlando las exposiciones. Bueno, muy bien. Ya sabemos entonces que hemos de contar con unos procedimientos especiales para poder controlar este riesgo. Por otro lado, tenemos entonces la resolución 2400 de 1979. Esta resolución 2400 por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Tiene todo un capítulo para el control de las radiaciones ionizantes, que es el capítulo 5. Dentro de ese capítulo, entonces, el artículo 100 nos dice que todos los trabajadores dedicados a operaciones o procesos donde se empleen sustancias radiactivas deben ser sometidos a exámenes médicos a intervalos no mayores a 6 meses. ¿Listo? Esos exámenes médicos entonces deben contemplar la revisión del médico laboral y debe contemplar los exámenes de laboratorio. ¿Listo? O pruebas de ayudas diagnósticas. ¿Listo? También tenemos el artículo 101. En el artículo 101 nos habla de la dosimetría personal. Nos dice que todas las personas que tienen exposición a radiaciones ionizantes deben hacer uso de un dosímetro personal. Ese dosímetro tiene como objetivo o nos permite medir las dosis acumulativas de la exposición. En el artículo 100 también nos habla entonces de aislar el material radioactivo de los lugares vecinos y que para ello se debe hacer uso de unas pantallas protectoras, de un blindaje estructural, de unos muros que cuenten pues con un material especial que nos ayude a atenuar y a evitar la contaminación de las personas que se encuentran en áreas cercanas o en áreas colindantes. El artículo 107 nos habla de las medidas básicas de protección radiológica. Nos dice que todos los procedimientos y todas las instalaciones deben de ir enfocadas precisamente a esas 3 medidas básicas, que fue las que hablamos anteriormente: distancia, tiempo y blindaje. ¿Listo? Y por último, resalto también entonces el artículo 109, que nos habla de los elementos de protección personal plomados. Nos dice entonces la norma que la institución debe garantizar que el personal haga uso de los elementos de protección según la exposición y según la tarea. ¿Listo? No es que tenga que usarlos todos, porque sí, no, sino que se hace el análisis de cuál va a ser la exposición que va a tener la persona, de los posibles órganos y tejidos que pueden salir mucho más afectados, y con base en eso se hace uso de los elementos de protección. Esos elementos de protección deben ser suministrados por el empleador. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos entonces ahorita a hablar ya de unas normas mucho más específicas que regulan precisamente el uso de las fuentes reactivas. Tenemos entonces la resolución 181434 del 2002. Esta resolución es el reglamento de protección radiológica. Prácticamente yo digo como si fuera la Biblia de la protección radiológica. Es bastante extensa, nos trae muchos lineamientos según la práctica a realizar, ¿cierto? Nos aplica tanto para fuentes reactivas como para equipos de rayos X, entonces pues obviamente es mucho más completa. Bueno, nos trae todo un capítulo, el capítulo 1, que ya son generalidades de las instalaciones como tal. En el capítulo 2 nos habla de los requisitos relativos a las prácticas, si son intervenciones, si son prácticas con fuentes reactivas. Bueno,
Nos habla de responsabilidades desde la parte del gerente, responsabilidades desde la parte del titular de la licencia, responsabilidades de los trabajadores, todos allí tienen algún tipo de responsabilidades. También tenemos entonces otro título que nos habla de requisitos relativos a las intervenciones, también es muy importante, la exposición ocupacional, las responsabilidades de los trabajadores, las responsabilidades del empleador para el trabajador, nos habla de la clasificación, quiénes son ocupacionales, cómo debe ser la vigilancia dosimétrica, vigilancia condición de salud, todo ese tema pues no lo especifica claramente. Nuevamente aclaro, según la exposición o la práctica que se esté realizando. La exposición médica nos habla entonces de los pacientes, ¿listo? La exposición del público, aquellas personitas que no participan directamente del procedimiento, pero que se encuentran en áreas cercanas o en áreas colindantes, ¿listo? Entonces recordemos que la mayoría de actividades que van enfocadas a controlar la exposición de ese miembro del público se basa precisamente en medidas técnicas que son en cuanto a la parte del blindaje y controles en el medio. ¿Listo? Bueno, como les estaba mencionando, también nos habla de las categorías de la exposición. Nos habla de la exposición pública, la exposición médica y la exposición ocupacional. Y muy importante, algo que nos trae esa norma es los límites de la exposición. ¿Listo? Para el caso de la exposición ocupacional, máximo 20 milisievert, que recordemos que es el promedio de 100 milisievert en 5 años. La exposición pública es 1 milisievert y la exposición médica no tiene límite de dosis porque todo depende de la justificación del procedimiento del médico tratante. Bueno, muy bien. También nos habla de unas exposiciones, cuando son exposiciones normales, que vienen a ser unas exposiciones planificadas, que se planea con anterioridad, y se tiene todo muy organizado, ¿cierto? Y también existen otro tipo de exposiciones, que es la exposición de emergencia, cuando precisamente esa exposición normal se sale pues como digámoslo de control y puede generar un tipo de emergencia, que es una situación que no esperábamos y donde puede resultar afectado precisamente el paciente o inclusive el mismo trabajador. Listo. Por otro lado, tenemos la resolución 90874 del 2014, por medio de la cual se establecen los requisitos para la expedición de las autorizaciones, para la inspección o para el empleo de las fuentes reactivas. Y también nos habla de la inspección de las instalaciones reactivas. Esa resolución también es muy importante, entonces, pues porque obviamente es la que nos va a garantizar que podamos obtener esa autorización para el empleo de esa fuente reactiva. Hay diferentes autorizaciones, tipos de autorización, la cual se otorga según el riesgo asociado a la fuente radiactiva, a la fuente pues, que estemos manejando en la práctica. Esa puede ser una licencia, puede ser un registro o inclusive puede ser una notificación. La licencia de las fuentes reactivas nos aplica para categoría 1 o 2. La vigencia de la categoría 1 de la licencia es por 4 años, mientras que la categoría 2 es por 6 años. ¿Listo? El registro, para el caso nos aplica para la categoría 3 o 4, ¿listo? De la fuente reactiva. Y esa nos la dan por 10 años. Esto nos indica que implica un riesgo bajo, moderado, para la seguridad se puede garantizar mediante el diseño de la instalación como tal e inclusive del equipo que contiene la fuente reactiva. Y por otro lado, tenemos entonces la notificación. Esa notificación aplica para la categoría 5, para las fuentes reactivas que son categoría 5. ¿Listo? ¿Qué significa categoría 5? Que son fuentes de muy bajo riesgo
Solo deben hacer una notificación pues al ente regulador para poder tener una operación de ellos. ¿Listo? Y también cuando van a hacer el desuso o la disposición final de esa fuente reactiva, también deben notificarle a el ente regulador. Entonces recordemos, nos aplica licencia categoría 1 y 2, ¿cierto? Para categoría 1 la licencia va a ser por 4 años, mientras que para categoría 2 va a ser por 6 años. Tenemos registro que nos aplica para 3 o 4, categoría 3 o 4, y la licencia va a ser por 10 años. Y tenemos notificación que es para las fuentes reactivas categoría 5 y listo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Las instituciones que van a solicitar autorización precisamente al ente regulador deben contar con una serie de documentos y requisitos para poder obtener su licencia o su autorización, sea licencia o sea registro. Entonces, deben de contar con una política de seguridad. En esa política de seguridad se debe expresar el compromiso de la gerencia con el objetivo de la protección biológica y el cumplimiento de la normatividad vigente. También una memoria descriptiva de la instalación, en la cual se haga la descripción de todo el blindaje de la instalación como tal, el manual de protección radiológica, el manual de seguridad física, con la cual cuenta la fuente radioactiva, la evaluación de seguridad, eso es muy importante, todos los procedimientos, si vamos a coger la fuente reactiva y la vamos a llevar al procedimiento, cómo se hace todo, cómo es el sistema de seguridad, en qué momento puede haber algún fallo de ese sistema de seguridad y en qué puede repercutir ese fallo. ¿Listo? Existen diferentes metodologías, está el método MAFE y existen diferentes metodologías para hacer esa evaluación de seguridad. Por otro lado, entonces tenemos el plan de emergencias. Ese plan de emergencias, como hablamos anteriormente, debe incluir los simulacros. ¿Cómo actuar en caso de una emergencia? Y es muy importante en ese caso de emergencias que no solamente sea el oficial de protección biológica quien tiene el conocimiento, sino que todo el personal pueda tener conocimiento para actuar ante una emergencia, porque no siempre el oficial se va a encontrar disponible. Entonces, es muy importante que todos tengan conocimiento. Manual de procedimientos. Entonces, recuerden que al principio hablamos que un control administrativo también es los procedimientos de trabajo seguro. Entonces, acá vemos que también, miremos que ese manual de procedimientos que nos pide la resolución 9074 nos ayuda al cumplimiento de ese requisito o de ese, para el control de riesgo, que es un requisito administrativo. El inventario de las fuentes, en el cual se describa el elemento radioactivo, en el cual se describa la vida media, la actividad, toda la descripción general de esas fuentes radioactivas que estamos haciendo uso. El listado de personal ocupacionalmente expuesto, las fechas de las capacitaciones, las fechas de los exámenes médicos, todo eso es muy importante tenerlo allí. El plan de gestión de las fuentes radioactivas o el desuso, mejor dicho, de las fuentes reactivas. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no vamos a hacer uso de esa fuente reactiva? Si el proveedor que nos la vendió se la vuelve a llevar, ¿cierto? O cuál es todo el procedimiento adecuado que vamos a realizar para tener un control de las fuentes en desuso. Y por último, algo que debemos tener muy en cuenta es esos registros que resultan de todas esas actividades que tenemos descritas en el manual de protección biológica, todos los documentos y todas las informaciones que dentro de un programa de vigilancia epidemiológica nos arrojan información para monitorear y controlar el riesgo. Bueno, por otra parte, tenemos la resolución 180052, es esta que vemos acá, que nos habla de la categorización de las fuentes. Nos dice entonces que la categorización de las fuentes se fundamenta principalmente en el potencial de la radiación para causar daños en la salud, como son efectos determinísticos. ¿Listo? Hay 4 categorías, que ya las mencionamos inclusive ahorita cuando hablamos de los tipos de autorizaciones. Entonces tenemos la categoría 1. Esa categoría 1 está considerada como extremadamente peligrosa. ¿Listo? El tiempo para generar un daño va más o menos entre minuticos a 1 hora de tiempo de exposición directa
respecto pues a ese material radiactivo de esa fuente. Por eso es que está clasificada como extremadamente peligrosa. Bueno, tenemos la categoría 2, es muy peligrosa. El tiempo de exposición para generar algún tipo de daño es unas horas o inclusive unos días. En la categoría 3 tenemos lo que son las fuentes clasificadas como peligrosa. El tiempo que se demora para generar algún tipo de daño es más o menos, puede variar entre días a semanas. La categoría 4, entonces tenemos improbablemente peligrosa. El tiempo de exposición es, digamos, meses. Pueden ser unos meses, ¿listo? Y en la categoría 5 tenemos pues las que son de bajo riesgo, que prácticamente es clasificada como no peligrosa. Bueno, por otro lado, tenemos entonces la resolución 181682 del 2005. Esa resolución nos habla del transporte de material reactivo. Nos dice que el objetivo de ese reglamento es proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las radiaciones durante el transporte de material radiactivo. Esa protección se logra aplicando principalmente 4 requisitos. ¿Cuáles son esos 4 requisitos? 1, la contención del contenido radiactivo. Otra, el control de los niveles de radiación externa. Otra, la prevención de la criticidad. Y por último, tenemos la prevención de los daños ocasionados por el calor. ¿Listo? Bueno, estos 4 requisitos hacen énfasis principalmente al bulto y al diseño de este como tal. Y el embalaje también es muy importante, teniendo en cuenta el material reactivo o el elemento reactivo que se esté utilizando. Y por último, también acá en este tema del transporte de material reactivo, es muy importante los controles administrativos. Ejemplo, que la persona que va a transportar el material reactivo cuente con una capacitación idónea en caso de que se presente una emergencia, llámese hurto, llámese un accidente de tránsito, también que cuente con un medidor para en caso tal estar haciendo mediciones de la radiación externa, de modo que se garantice que los valores o las cantidades de radiación externa alrededor no están siendo nocivas para las personas y para el ambiente como tal. También un sistema, digamos, por ejemplo, de llamadas, ¿cierto? Donde si se presenta una emergencia radiológica durante el transporte e inmediatamente pueda llamar a la instalación, al oficial de protección radiológica para contar con su apoyo. También es muy importante dentro de los controles administrativos contar con una ruta por la cual se va a transportar ese material para poder llevar algún tipo de control en caso de que haya pues como un desvío o algo así. ¿Listo? Bueno, y por último vamos a hablar de la resolución 180005 del 2010. Esta resolución es la que nos habla de la gestión de desechos radiactivos. Nos dice entonces que esa gestión es un conjunto de actividades administrativas y operacionales también, es muy importante, que se ocupan de la manipulación, del tratamiento, el acondicionamiento, transporte y disposición final de esos desechos radiactivos. ¿Listo? Los desechos radiactivos, ellos también tienen una categorización. En el grupo 1 tenemos desechos radiactivos que son exentos y materiales, pues, materiales de exención. En el grupo 2 tenemos desechos de muy corta vida, es decir, radionuclidos de muy corto periodo. ¿Listo? En el grupo 3 tenemos desechos de nivel muy alto, así está clasificado. Esos desechos de nivel muy bajo, entonces, es porque los periodos de semidesintegración corto y un alto nivel de actividad. En los desechos de nivel bajo tenemos las cantidades limitadas de reactividad de larga vida. En los desechos de nivel intermedio contamos entonces con periodos de semidesintegración largo. Y el grupo 6, que es el grupo más peligroso, tenemos desechos de nivel muy alto,
¿A qué hace referencia? Precisamente a grandes concentraciones de radionuclidos. Bueno, con esto entonces damos por terminado este pequeño recorderis sobre procedimientos generales para controlar precisamente las exposiciones a radiaciones ionizantes, la normatividad que regula, muy general también, el uso de las radiaciones ionizantes. ¿Listo? A todos ustedes, muchísimas gracias por la participación. En pantalla se encuentra mi correo, mi número telefónico, cualquier inquietud que se les pueda generar, con el mayor de los gustos. Muchas gracias.